discapacidad funcional. Ellos generalmente van asociados a grandes traumas o a golpes o estiramientos fuertes. El desgarro muscular lo vamos a atender primero aplicando hielo inicialmente alrededor del área lesionada. Vamos a inmovilizar al paciente, no vamos a dar ningún tipo de medicamento y lo vamos a trasladar rápidamente a un centro asistencial. Tipo de inmovilización y vendaje. Posible lesión cervical. Dedos. Debo cortarte el pantalón para verte mejor la herida. Uy, señora, no sé, pero me duele mucho la pierna. Si así me va a poder ayudar, córtelo, córtelo. Fractura abierta. No debes moverte mucho. Te voy a recostar en el suelo para inmovilizarte la pierna. Parece que tienes una fractura de tibia. Ay, pero me duele mucho. Inmovilización de tibia y peroné. Al inmovilizarte se te va a calmar un poco el dolor y así la fractura no se pondrá peor. Una vez inmovilizado te debemos llevar a un centro asistencial. Instructivo, inmovilización y vendaje. Identificación e inmovilización de una luxación, enfatizando en los dedos de la mano. Al inmovilizar una luxación, principalmente ese tipo de luxaciones que se produce en las extremidades superiores, manos y brazos, debemos tener presente. En caso de que la luxación se produzca a nivel de los dedos, es decir, donde se vean comprometidas las falanges, podemos unir los dos dedos y aplicar microporo alrededor. O lo otro que podemos hacer es utilizar un bajalenguas o un palito que tengamos a la mano, colocarlo debajo de los dedos y cubrir con microporo o con gasa para evitar que la extremidad o el lugar afectado se pueda movilizar. Esto quedaría de esta manera. Acá observamos cómo queda la inmovilización con microporo, en este lugar observamos cómo queda la inmovilización con gasa. Debemos de tener presente que esa inmovilización con gasa también le podemos aplicar microporo y que los dedos deben quedar por fuera para ver adecuadamente la circulación. Tratamiento de una fractura abierta de tibia y peroné. Nos encontramos en este momento frente a una fractura abierta de tibia y peroné. El tratamiento indicado para este tipo de lesión, en primer lugar, es tratar el tipo de la fractura, inmovilizar la fractura, controlar la hemorragia y luego vamos a inmovilizar la extremidad con una férula. Procederemos entonces, en primer lugar, a tratar como tal la herida. Para tratar la herida empezaremos entonces con una gasa. Esa gasa nos servirá para hacer algo que conocemos como una dona. La dona consiste en tomar una parte de una venda, preferiblemente venda de gasa. Vamos a enrollarlo alrededor de nuestros 3 dedos y vamos a empezar a hacer una especie de círculo alrededor de esta manera. Esto será lo que nos ayudará a inmovilizar adecuadamente el hueso que está expuesto. De manera que después de realizar la dona vamos a introducir la dona con mucho cuidado entre el hueso para poderlo inmovilizar alrededor. Luego procederemos con una venda de gasa igualmente a inmovilizar esa extremidad. Empezamos entonces a inmovilizarlo alrededor de esta manera. Vamos a desenrollar toda la gasa alrededor, logrando inmovilizar adecuadamente esa donita que ya le colocamos el hueso alrededor. Hay que tener algo presente y es, no vamos a pasar la venda directamente sobre el hueso y mucho menos haciendo presión, porque esto lo que va a generar es que va a aumentar el dolor y posiblemente va a causar movimiento en el hueso fracturado, lo cual va a llevar a que el paciente tenga una lesión mayor. Después de terminar el vendaje, lo que puedo hacer es pasarlo levemente por encima para cubrirlo, repito, sin hacer presión, solo para cubrirlo y para evitar que agentes que lleguen a contaminarlo puedan infectarme la herida que ya tengo. Va a quedar de esta manera.
Para inmovilizar adecuadamente la extremidad necesitaremos de la ayuda de otro auxiliador, quien introducirá la férula a través de la pierna mientras nosotros con mucho cuidado elevamos la extremidad. Una vez el segundo auxiliador introduzca la férula, vamos a descargar con mucho cuidado la pierna sobre ella y vamos a ajustarla teniendo muy presente que las partes que ajustan esta férula no vayan a quedar directamente sobre el sitio de la fractura. De esta manera trataremos las fracturas abiertas como la de tibia y peroné, garantizándole a este paciente una estabilización adecuada mientras puede ser trasladado a un centro asistencial donde recibirá una ayuda definitiva. Inmovilización de una posible lesión cervical. El objetivo principal para realizar una inmovilización y un vendaje es reducir el dolor y disminuir la movilidad en los pacientes con lesiones osteomusculares. En este caso vamos a utilizar entonces elementos que nos sirven para la inmovilización. Este sería un collar cervical. Lo podemos realizar con cualquier elemento, por ejemplo, cartón, papel periódico o hasta una gorra. Acá tenemos, por ejemplo, también un inmovilizador para las extremidades superiores, en este caso el brazo y el antebrazo. Por acá tenemos un inmovilizador para el tobillo. Y este más grande sería un inmovilizador para la extremidad inferior totalmente. Puede ir desde la cadera hasta el tobillo. Para realizar vendajes podemos utilizar lo siguiente. El vendaje que recomendamos es el vendaje de gasa o vendaje de tela. Este es más adecuado. Recuerden también que viene de diferentes calibres, de diferentes tamaños y dependiendo del tipo de lesión que tengamos lo vamos a utilizar. Las lesiones más comunes en las cuales utilizamos los vendajes, recuerden que son las lesiones en las que haya heridas abiertas o también que haya, por ejemplo, una distensión de ligamentos, un esguince o un desgarro. Esos son los vendajes que nosotros debemos usar. Acá tenemos, por ejemplo, una fractura abierta. Recuerden entonces que debemos inmovilizarlo con un elemento adecuado. En este caso, ¿cuál debemos seleccionar? El inmovilizador para el antebrazo, para disminuir entonces la movilidad del paciente. Acá demostramos entonces que el paciente tiene un esguince de tercer grado. Recuerden que los esguinces de tercer grado también van a colocar mucho dolor en el paciente, por lo cual entonces debemos también hacer una buena inmovilización. En este caso tenemos una herida abierta. Principalmente debemos entonces comprimir siempre la hemorragia y luego vamos a realizar el vendaje adecuadamente. Acá tenemos una fractura cerrada. Igualmente debemos entonces inmovilizarlo con un elemento rígido para evitar el dolor del paciente. Y para una quemadura, en este caso de primero y de tercer grado, debemos entonces utilizar un vendaje adecuado para evitar que se nos vaya a lesionar. Por acá tenemos un vendaje de tela triangular, que nos puede servir, por ejemplo, para realizar cabestrillos y hacer la inmovilización del codo. Recuerde que el objetivo principal para realizar el traslado es llevar al paciente de inmediato al centro asistencial. En caso tal de contar con una camilla, debe ser utilizada inicialmente. Recuerde que entre varias personas es ideal para poder trasladarlo. Si no contamos con esta camilla y hay varias personas, es necesario entonces contar con ellos. Podrían hacer una camilla humana trabajando con todos. Ahora, si no tenemos todas estas personas, podemos nosotros entonces utilizar otros elementos básicos que nos puedan ayudar para realizar, por ejemplo, una silla o una hamaca. Recuerde que es importante minimizar los riesgos y las lesiones de los pacientes inmovilizándolos. Cuando hagamos el traslado es importante recordar reducir la movilidad del paciente, ya que podemos agravar una lesión que tenga. En esta ocasión vamos a hablar de las recomendaciones que usted como primer respondiente debe darle a las personas que estén alrededor del escenario. En este caso,
A las personas que se encuentren en estas situaciones, usted podría utilizarlas para favorecer la atención de este lesionado. Una de las principales acciones que usted puede tomar es la siguiente: tomar una de las personas para que sea la encargada de ayudarle en la inmovilización en caso tal de una lesión osteomuscular del paciente. Otra de las cosas que podemos utilizar es a las personas que sean allegados y familiares. Uno de ellos nos puede colaborar, por ejemplo, en la inmovilización del paciente. Puede ayudar a tomar la extremidad del lesionado y ayudarnos entonces a que el dolor que tiene este paciente disminuya. Otro de los familiares nos puede colaborar, por ejemplo, en la consecución de los elementos que nos van a servir para la inmovilización. Igualmente es importante activar el sistema de emergencias médicas en caso tal de que una persona haya sufrido una lesión osteomuscular. Recuerde utilizar a una de estas personas para que active el sistema de emergencias médicas dando los siguientes datos. Primero, esta persona debe identificarse ante el sistema de emergencias médicas, dar el número de teléfono del cual está llamando, dar la ubicación exacta de donde se ocurrió el evento, cuántos lesionados se encuentran y cuál es el nivel de capacitación de la persona que se está atendiendo. Igualmente también debemos recordar que esta persona, cuando regrese, debe darnos los datos principales que dio al hacer la llamada de emergencias y cuánto tiempo se demora en llegar la atención. En una ocasión, en un accidente de tránsito, una persona sufrió una lesión osteomuscular, en este caso una fractura. Las otras personas que llegaron al evento realizaron el aseguramiento de la escena, en este caso con sus vehículos, ya que eran motociclistas. Una vez se aseguró la escena, las otras personas procedimos entonces a hacer la activación del sistema de emergencias y la atención del paciente. En este caso, se tomó a uno de los participantes para que hiciera la activación del sistema de emergencias y diera los datos correspondientes. Las demás personas procedimos a la atención del paciente. Como tenía esta fractura de fémur, la idea era inmovilizarlo, ya que el dolor que tenía lo aquejaba demasiado. Una vez se maneja el dolor, el paciente se va a sentir mucho mejor. Saliendo de herramienta SENA. Ya todos se ponen en marcha para inmovilizar y trasladar lo más pronto posible a los dos heridos. Juntos, bajo la dirección de Claudia, trabajan unidos para realizar la inmovilización y vendaje. Su determinación, actitud y espíritu de ayuda, junto con una base de conocimientos bien fundamentados por el SENA, hacen de todos ellos personas que se enfrentan ante cualquier situación en donde la atención de primeros auxilios sea de vital importancia y sus habilidades ayuden a preservar la vida.